Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema en el que nos dan una prensa hidráulica que tiene dos pistones cilíndricos en los cuales hay contenido en el de la izquierda agua y en el de la derecha tenemos aceite y agua. Además tenemos sobre los pistones en el lado izquierdo una masa M minúscula y en el lado derecho una masa de 5 kilos. Entonces lo que nos están preguntando es que calculemos la masa M del lado izquierdo para que el sistema se quede en equilibrio como tal y como se observa en la figura, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros sabemos en principio es que la presión que ejerce esta masa más la presión que ejerce la columna de agua del lado izquierdo, que tiene 20 centímetros de altura, es igual a la presión que ejerce eh, esta cantidad de aceite, que tiene 30 centímetros la columna, más la presión del agua, que en este caso tiene 8 centímetros, y más la presión que ejerce sobre esta superficie, esta masa de 5 kilos. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es calcular las presiones a un lado y al otro, y luego igualarlo para tener en cuenta que estamos en esta situación de equilibrio. Y de ahí podremos despejar la masa M. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Vamos a ponerlo aquí así. En el lado izquierdo tenemos la presión que ejerce la masa M, que sería la fuerza que ejerce, que sería la fuerza de su peso, partido la superficie del lado izquierdo, que es pi por el radio al cuadrado. De ahí tenemos todos los datos. Y luego tenemos la presión de la columna de agua en el lado izquierdo. Vamos a poner a 1. El lado izquierdo va a ser el lado 1. Entonces el radio es el radio 1. Y esta presión sabemos que es densidad del agua, gravedad, altura de la columna de agua, que son 20 centímetros. Podemos llamarle H1 si queremos. Vale. Entonces, bueno, luego lo vamos a sumar y lo igualaremos a lo que tengamos en el lado derecho, que lo vamos a poner ahora. ¿Qué tenemos en el lado derecho? Pues a ver. Tendríamos, hemos dicho, la presión del aceite, la presión del agua y la presión que ejerce la masa de 5 kilos. Entonces, eso lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a llamarle a la masa de 5 kilos M mayúscula. El radio de la sección sería R2, ¿vale? O sea que en este lado tendremos el radio R2, que cuidado, no son 40, sería la mitad, 20, ¿no? Porque 40 es el diámetro. En el otro lado el radio 1 serían 5 centímetros en lugar de 10. Y luego tendríamos presión ejercida por el agua en el lado derecho, vamos a llamarle PA2. Y luego tenemos la presión ejercida por el aceite, vamos a llamarle O2. O sea, densidad del aceite, gravedad y altura del aceite 2 y en el otro lado altura del agua 2. Vale, entonces vamos a sumar todo lo de la izquierda, todo lo de la derecha, lo vamos a igualar y ya estaría. A ver, sería entonces la presión de la masa pequeña más la presión del agua de la izquierda igual a la presión de la masa grande de la derecha más la presión del agua de la derecha más la presión del aceite de la derecha. Con lo cual tenemos mg partido pi r cuadrado, densidad, gravedad, altura, mg partido pi r cuadrado, densidad, gravedad, altura, y densidad, gravedad, altura.
Vale, entonces, una vez lo tenemos así, ¿qué podemos hacer? Pues yo lo que haría es intentar ya despejar la masa pequeña, porque todo lo demás en principio creo que son datos conocidos. Entonces la gravedad la podemos tachar, porque están todos los sumandos de los dos lados de la ecuación. Y despejamos. Venga, entonces me queda m igual a pi por el radio 1 al cuadrado. Y luego eso multiplicaría a todo lo que tenemos a la derecha, que sería estos tres sumandos, sin la gravedad, que la vamos a quitar ya. Y luego habría pasado restando previamente la densidad del agua y la altura del lado izquierdo, ¿no? Que es el sumando que teníamos antes. En el lado izquierdo, quiero decir. Vale, que sería este sumando de aquí. Lo pasamos restando. Igual, la gravedad la podemos quitar. Y yo creo que esto sería todo. Vamos a sustituir y como dan la solución en la hoja de problemas, pues ahora comprobamos si nos sale el resultado. Vamos a poner los datos, que no hace falta, pero los voy a poner para que veáis los datos que tendríamos que poner con cada cosa, ¿no? Si hacemos el problema en el CGS, vamos a ponerlo. Tendríamos que poner el radio en centímetros. En el lado izquierdo el diámetro es 10, así que el radio es 5. ¿Vale? Pongamos 5. Paréntesis. Ahora la masa eran 5 kilos. En el sistema cegesimal serían 5.000 gramos. Luego pi. El radio 2 creo que serían 20, ¿no? Si 40 es el diámetro, 20 es el radio. Entonces 20 al cuadrado. Después tenemos la densidad del agua, que en el CGS es 1. La altura del agua en el lado derecho son 8. La densidad del aceite creo que era 0,68 gramos centímetro cúbico en el CGS. La altura del aceite son 30. Y ahora hay que restarle la densidad del agua, que es 1, por la altura del lado izquierdo, que son 20, si no me equivoco. Y esto nos sale 972,23, que como lo hemos hecho en el CGS, pues saldrían gramos. Esta sería la masa que tenemos que colocar en el lado izquierdo, la masa M minúscula, que es la que nos piden calcular, sobre la prensa del lado izquierdo para que la situación estuviera en equilibrio tal y como la vemos en la figura, ¿vale? Si hubiéramos querido hacer el problema en el sistema internacional, pues déjame que ponga los datos, ¿vale? Para que practiquéis en eso también. Tendríamos lo primero, la masa, bueno, lo primero, el radio en el lado izquierdo, vamos a poner esto, pero en el sistema internacional. Déjame que haga un copia-pega exactamente igual, solo que vamos a poner todo en el sistema internacional. A ver, sería, el radio no sería 5, sería en metros, 0,05. La masa de la derecha, 5 kilos, entonces ya se dejaría en kilos. Luego el radio del lado izquierdo, 0,20 metros. Luego la densidad del agua en el sistema internacional son 1000, 10 a la 3. La altura en centímetros, 0,08. La densidad del aceite en sistema internacional, 680. La altura, 0,3. Y luego tendríamos menos 1000 por 0,2. ¿Vale? Y eso sería todo. El resultado nos saldría 0,972 en kilogramos. ¿Vale? ¿Cómo he sabido lo de las densidades? Bueno, la densidad del agua, si es 1 gramo centímetro cúbico, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. 1000 gramos son 1 kilo. Y luego de centímetros cúbicos a metros cúbicos van 2 posiciones, pero como son unidades cúbicas, serían 100, pero al cubo. Entonces son 100 centímetros son 1 metro. Entonces lo que digo es 100 al cubo centímetros cúbicos son 1 metro cúbico. Entonces es 10 a la 6 entre 1000 es 10 a la 3. ¿Vale? Entonces 1 por 10 a la 3 son 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Lo mismo con la del aceite.
Si es 0,68 gramos centímetro cúbico, multiplicas por 10 a la 6, divides por 1000, es multiplicar por 1000, básicamente. Entonces 0,68 por 1000, 680 kilogramos metros cúbicos. Vale, esos son los dos datos que hemos utilizado aquí de las densidades, la del agua y la del aceite. Bueno, pues esto sería todo. Yo creo que es correcto. Resultado a 0,97, que es lo que nos ha salido. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda o sugerencia o cosa que se os ocurra, pues dejadme un comentario. Gracias y hasta la próxima.